Donald S. Whitney. Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Capítulo 3. La asimilación de la Biblia, parte 2. Para la piedad. Método de meditación número 4. Piense en una ilustración del texto. ¿Qué imagen lo explica? La ilustración es una descripción visual que explica, clarifica o confirma el objeto de su meditación. Puede ser una anécdota personal, un acontecimiento de las noticias o de la historia, una cita textual, una analogía, una canción, cualquier cosa que arroje luz sobre el pasaje. La ilustración es la terminación de una frase que comienza con «es como». Jesús solía usar ilustraciones en sus enseñanzas. En Lucas 13, 18 al 21 vemos, entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Evidentemente, en algún momento previo a este episodio, él, en su humanidad, había meditado en la naturaleza del reino de Dios y llegó a estas dos analogías, o bien hizo lo contrario, y una vez al observar un árbol que tenía nidos y otra vez al ver cómo agregaban levadura a la harina, se preguntó qué verdad bíblica podría ilustrar cada hecho. El apóstol Pablo usó ilustraciones en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3, como lo hizo Santiago en Santiago 1, 6. Lo primero que tiene que hacer cuando quiera describir un pasaje es considerar si hay una historia en la Biblia que ilustre el sentido del versículo en el que medita. O si usted medita en una historia, si en alguna parte de las Escrituras hay un versículo suelto que resuma el sentido de esa historia. Si el versículo que considera no está en los Evangelios, piense si ilustra algo que Jesús dijo o hizo. Otra manera de usar este método es invertirlo y preguntar qué puede ilustrar este texto en particular. Por ejemplo, ¿es una ilustración de otro pasaje de las Escrituras o de algo en las palabras o los hechos de Jesús? Método de meditación número 5. Busque cómo aplicar el texto. El resultado de la meditación debe ser la aplicación. Como masticar sin tragar, la meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Esto es tan importante que toda la próxima sección de este capítulo está dedicada a aplicar la palabra de Dios. Así que pregúntese, ¿cómo debo responder a este texto? ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? La Biblia nos dice que pongamos en práctica la palabra, Santiago 1:22. Por lo tanto, ¿cómo debería cumplir esta parte de ella? ¿Hay algo que empezar, detener, confesar, orar, crecer o decirle a alguien? Si se dice a sí mismo, no cerraré mi Biblia hasta que sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo, meditará. Método de meditación número 6. Pregunte de qué manera señala el texto a la ley o al Evangelio. Una forma de pensar de la Biblia es que nos presenta la ley de Dios y el Evangelio de Dios. La ley, básicamente el Antiguo Testamento, consiste en qué requiere nuestro Dios santo y justo de las personas para que tengan la justificación necesaria para vivir con Él en el cielo. El Evangelio, básicamente el Nuevo Testamento, es la buena noticia de que nuestro Dios amoroso y misericordioso ha proporcionado, por medio de Jesús, la justificación que Él requiere en su ley. Con este método de meditación, usted busca de qué manera el pasaje en el que está meditando apunta hacia algún aspecto de la ley, del Evangelio o de ambos. Con un versículo como el Salmo 23:1, por ejemplo, el Señor es mi pastor, podríamos decir que señala al Evangelio en el hecho que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Juan 10:11. Pero, ¿por qué necesitamos un pastor? ¿O por qué el buen pastor tuvo que dar su vida por las ovejas? Porque, y aquí el Salmo 23:1 también puede señalar indirectamente la ley. Todos nosotros somos como ovejas que se han apartado de la ley de Dios.
como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Tal vez no siempre sea tan fácil trazar las líneas hacia otros textos o ver conexiones con la ley y el Evangelio como lo es en el Salmo 23, pero con un poco de práctica, verá que se volverá mucho más perceptivo a los grandes temas de las Escrituras, aun cuando esté considerando una parte muy pequeña de ellas.